la corona española llegó en 1492, pero, no, pero si podemos considerarlo, tuvo dos virreinatos principales, el virreinato del Perú y el virreinato de la Nueva España, los cuales eran muy importantes, sobre todo el virreinato de la Nueva España, porque era muy importante en el sentido de recursos como el oro, la plata, al igual que el Perú. La única ventaja de la Nueva España era que tenía muy fácil acceso a Cuba, que era que era el puerto principal de los españoles. Al contrario de que Perú tenía que buscar nuevas salidas. ¿Por qué? Porque su salida al mar daba al Océano Pacífico y no al Atlántico. Ante esto, el virreinato bueno, lo que conocemos como el Río de la Plata, jugaron un papel principal junto con el virreinato de Nueva Granada, los cuales eran tanto importadores como exportadores de recursos, no, tanto de mercancías como de materiales preciosos, como futuramente será de personas provenientes del África. Pero nuestro punto fundamental es la emancipación de la República de Argentina. Eh, para esto yo puse como temas a abordar durante la presente exposición, pero igual virreinato. Es importante recordar que no podemos hablar de un virreinato sin conocer sus antecedentes y el porqué de este antecedente. Y es necesario dar como una breve introducción a este proceso. ¿Por qué? Porque bien recordamos que esto no es microhistoria, sino es macro, entonces tendríamos que hablar de un proceso de larga duración. Que bien no optaré de hablar de larga duración porque tendría que hablar de más de 400 años, 300 años. Y por ende sería como un poquito de larga duración, por así decirlo. En el punto 2 hablaré del virreinato del Río de la Plata rumbo a la consolidación. En este punto hablaré un poco más de por qué se consolidó este virreinato y la importancia que tendrá. En el punto 2.1, principales razones de la fundación del virreinato. Aquí tendremos que hablar un poco de invasiones, tanto de victorias como de derrotas. En el punto 3, consolidación y la caída del virreinato. Aquí el virreinato tendrá puntos muy, muy, muy tediosos para la corona, tanto porque estaba sufriendo problemas tanto en su región, que es España, por la invasión de los franceses, como acá, como posibles amenazas de intervencionismo inglés, tanto en el Caribe como en el sudoeste. Y en el 3.2 hablaremos de la invasión inglesa, que ellos salen a la defensa. Aquí crecerá, bueno, en sí, en el siglo, bueno, a partir de 1800 o un poco antes, a partir de la independencia de Estados Unidos y de la Revolución Francesa, se empieza a correr aires de emancipación, aires de nacionalismo, y aquí los criollos empiezan a obtener ese nacionalismo que pronto se desembocará en las independencias de los presentes países como que los conocemos, pero también el papel del indio en Argentina tendrá un papel importante, tanto porque lo reconocen, a lo mejor no lo reconocen tanto en la política, pero sí lo reconocen como persona autóctona del lugar, al igual que en México, y se expulsa a los españoles. Inicio de la emancipación de la Revolución de Mayo. Aquí hablaré un poco de la cronología de la Revolución de Mayo, de las fechas importantes y momentos exactos que yo consideré que fueron pertinentes para la emancipación de esta presente república. Y igual se me hizo importante mencionar la inclusión de la población negra en la lucha de emancipación. ¿Por qué? Porque hoy conocemos que Argentina no tiene población negra, como bien tiene el Perú, como bien tiene Colombia, Venezuela o Brasil. Pero aquí voy a dar puntos no tan exactos, pero sí concisos, en el sentido de por qué no hay, por qué la población negra ayudó a la emancipación y el por qué hoy conocemos a un país sin afrodescendientes. Y al final hablaré de la declaración de independencia de Argentina. Pertenencia al Virreinato del Perú en forma de Real Audiencia en Buenos Aires. Esto era como un gobierno autónomo, el cual le hacía segunda al virrey, pero no ayudaba mucho, porque como bien sabemos, Sudamérica es muy extenso, tanto
largo como a lo ancho, pero principalmente a lo largo. Y la capital, lo que hoy es Buenos Aires, se encuentra a nivel del mar, mientras que Lima o bien los municipios extractores de materiales que eran Trujillo se encuentran a más de 3.000 metros a nivel del mar. Entonces para llegar a eso tendrían que eran distancias muy largas de días o meses. El Virreinato del Río de la Plata rumbo a la consolidación. Aquí influyó mucho el excesivo territorio que tenía el Perú, porque el Perú contaba con lo que era lo que hoy conocemos como, pertenecían, no que eran como autónomos, pero pertenecían al virreinato. Como eran las audiencias en Buenos Aires, en Chile, en Uruguay, y por ende ese territorio era muy extenso y ayudaba mucho el contrabando. Es por ende que los largos trayectos entre Buenos Aires y el Perú propiciaba a los robos de oro, plata y el contrabando. Esto perjudicaba mucho a las finanzas de la corona, sobre todo, por ejemplo, una de las principales que llevaron la fundación. Ante estos temas se suma la importancia que para el Reino de España hace el llamado de la Real Audiencia en Lima, al igual que el gobernador de Buenos Aires el 8 de octubre de 1773, por el entonces rey Carlos. Las constantes amenazas se sumaron los ataques a los fuertes de Santa Bárbara y Trinidad, los cuales se encuentran en el Uruguay. Y con estos constantes ataques se hacía un poco fuerte hacer estos largos trayectos, y mejor se optaba por ir al río de la Nueva Granada para hacer los envíos al Caribe y de ahí a España. Disputas territoriales con Portugal por la banda del Oriental, importancia por su desembocadura en el Océano Atlántico y constantes amenazas a los fuertes de Santa Bárbara, Trinidad y la pérdida de Villa Grande, Trinidad y la pérdida de la villa de Río Grande. Las disputas territoriales con Portugal venían desde siglos anteriores, ¿no? Pero sobre todo por la banda oriental. ¿Por qué? Porque la importancia que tenía la desembocadura del Océano Atlántico, eso ayudaba mucho, porque aparte de que lo hacía un fuerte, lo hacía un punto exportador e importador. Portugal tenía grandes ideas de colonizar el sur, pero sobre todo lo que hoy conocemos como la Villa Grande, villa de Río Grande. Las constantes amenazas a los fuertes, como ya mencioné anteriormente, de Santa Bárbara, Trinidad y la pérdida de Villa de Río Grande en 1773 provocará que el rey Carlos III haga algo sobre el tema y en este momento optará por mandar a una parte de su ejército, tanto del Perú como de España, a combatir esto. En el punto 2.2, invasiones, victorias y derrotas, las constantes amenazas en el Caribe de parte de Inglaterra, la cual fue victoria española. En esta victoria no tendrá normalmente no tendría importancia porque se encuentra a varios miles de kilómetros, pero influirá un poco porque mostrará debilidad en este punto. Obligando a regresar a Jamaica a los ingleses. Esta batalla se llevará a cabo sobre Portobelo. La siguiente batalla se verá sobre Portobelo. La primera fue sobre Cuba, la cual fue derrota. Y la segunda será en Panamá. Aquí será derrota para el Imperio Español. A pesar de que era un puerto muy importante, el que tenían en Panamá, fue una derrota que se llevó a cabo el 21 de noviembre de 1739, pero ahora en la localidad llamada Portobelo, la cual estuvo defendida por 3 fuertes, lo cual era Todofierro, el Gloria y San Jerónimo, los cuales eran defendidos por 700 hombres, y lamentablemente ante la nula atención del entonces gobernador Francisco Javier de la Vega Retes, el cual no le dio importancia al tema.
por lo cual los ingleses obtuvieron un triunfo a pesar de la limitada oposición de los guardacostas Francisco de Abarca a los navíos de guerra del general Vernon, quien sin más sorprendió por una resistencia en el puerto. Ante esto, los españoles tuvieron que regresar todo su baluarte, lo que era oro y plata, al Virreinato del Perú. Al Virreinato de la Nueva Granada, al puerto de Cartagena. Como respuesta, el general Vernon ordenó destruir la ciudad de Portobelo, pensando que se encontraba allí el oro. Esto también sobre todo porque en el Caribe, pues, como sabemos bien, las constantes introducciones de los ingleses, sobre todo en lo que hoy conocemos como Jamaica, hubo mucho barco pirata, el cual era también, muchas veces era solapado por los ingleses. También las constantes amenazas de los portugueses por el territorio obligó a los españoles a reactivar sus defensas en el Río de la Plata. Aquí vamos a regresar ya la importancia que obtuvo el Río de la Plata, dado que pertenecía al Virreinato del Perú. Las defensas no eran necesarias y ante el temor de otro ataque inglés o portugués se tomó la decisión de nombramiento y poder salvaguardar ese territorio, que a pesar de no ser un gran extractor de riquezas, era un puerto de suma importancia. No obstante, su tardía creación y próxima guerra con Francia irá provocando una acción de amor por la tierra por parte de los criollos. Porque, como bien sabemos, este territorio no era como un baluarte para la corona. Al igual, muchos criollos se sentía como que la corona no mostraba mucho interés en ellos y empezó a nacer un fuerte amor por la tierra en la cual nacieron y crecieron. Pero sobre todo la batalla que podemos considerar que cambió gran parte de esta historia y que fue, y si podemos ponerle un gran hincapié en este punto, fue la que se llevó a cabo el 1 de abril de 1776 por el general alemán, el cual se encontraba bajo las órdenes del ejército portugués, Johann Heinrich Bohr, quien llevó a cabo un ataque a dos fuertes españoles, los cuales eran Santa Bárbara y Trinidad, el cual obtuvo la victoria y con eso la obtención de un vasto territorio, y el cual fue la villa de Río Grande. Este conflicto sumado a los anteriores provocó el miedo de perder su última perla, Río de la Plata. Ante esta derrota, al igual las constantes amenazas inglesas al sur de la región, provocarían este nuevo nombramiento de territorio. Y aquí ya vendrá, empezaremos a hablar un poco más del virreinato. En 1776 se haría una nueva real célula, la cual daría como creado el virreinato, sin embargo, será provisional. Bueno, esa era la idea, que fuese provisional este virreinato, lo cual dependía de la estadía de Pedro de Ceballos. Su estadía sería nada más combatir a los portugueses y recuperar el territorio, y mientras durase ese conflicto bélico, se llamaría Virreinato del Río de la Plata, y cuando Ceballos se fuese del lugar, dejaría de ser virreinato. Durante su estadía del señor Pedro de Ceballos, Buenos Aires recuperaría ciertos lugares serían varios lugares, como sería Sacramento, Fortaleza de Santa Teresa, San Miguel y Río Grande. No obstante, se verá detenida por las negociaciones que hubo entre España y Portugal ante los tratados de San Ildefonso, en los cuales eran más como tratados de paz. España obtendrá soberanía sobre Sacramento y la isla de San Gabriel, al mismo tiempo que renunciaba a la isla de Santa Catarina y Río Grande. Actualmente esos dos territorios que renunció España son territorios muy importantes para el actual Brasil, sobre todo económicamente, en el sector agropecuario y en el sector turístico. Iremos ahora sobre la conciliación y caída del virreinato. En este punto, la conciliación por la Real Cédula fue el 27 de octubre de 1777, al igual que otorgó el nombramiento de Pedro de Ceballos, que como reconocimiento será el primer virrey.
También hay que recordar que Pedro Ceballos autorizó cambios muy importantes para lo que hoy conocemos, bueno, para su actual virreinato. Autorizó de amonedar el oro y plata extraída dentro del territorio rioplatense. Como sabemos, no eran tan grandes como exportadores, bueno, extractores de materiales como lo era el Perú, pero bien, era un territorio lleno en plata, territorio por eso el Río de la Plata, el cual le quitó un poder a lo que hoy conocemos al Perú, que era amonedar el oro y la plata. Ceballos entregará el poder al nuevo encargado del virreinato, al general Juan José de Beatriz y Salcedo. Ante eso, Ceballos regresa con la mayor parte de la flota de España, y ese mismo año en que Ceballos deja el virreinato, él fallecerá en España. Ante esto, para poder controlar de mejor manera el territorio, se optará por la Real Ordenanza de Intendentes de Ejército, dividirlo en 8 intendencias, los cuales tomarán el lugar de lo que conocían en ese entonces como los corregimientos y gobiernos militares, aunque no durará mucho, dado que años posteriores el rey dará instrucciones sobre el virreinato, tomando gran importancia la reducción de intendencias. En 1683 se reducirá el poder por parte del rey, quien regresó el poder político y militar a los moxos y chiquitos, los cuales fueron desaparecidos anteriormente sobre la Real Ordenanza, mientras Cuyo, San Miguel de Tucumán, Salta de Tucumán y Santa Cruz de la Sierra, quienes fueron añadidos a Córdoba de Tucumán. Córdoba de Tucumán tendrá un papel fundamental, sobre todo en la emancipación. Salta de Tucumán y Cochabamba. Estos últimos 2 lugares también fueron añadidos parte de estos territorios. Ese nuevo régimen se estableció en 1684. Haré una conclusión de este punto anterior. Ante los malos manejos que tenían los españoles sobre los territorios que se consideraban no tan preciados como lo que consideramos el Virreinato del Perú y la Nueva España, estos territorios también fueron parte de una larga lucha contra los ingleses y portugueses, los cuales se verán sobre todo a partir de 1801, cuando ya con más fuerza atacarán a ese territorio que ellos consideraban que no tenía la importancia necesaria para los españoles, pero para ellos era fundamental. Sobre todo podemos verlo en Inglaterra, hoy con las Islas Malvinas, que aún sigue peleando. En el 3.1, inicios y caída del virreinato de etapa portuguesa e inglesa. Le puse etapa portuguesa e inglesa porque será la etapa en la que mayormente hubo amenazas. Siempre hubo amenazas por parte de Inglaterra, sobre todo esa será la 11ª guerra entre España e Inglaterra. El 8 de agosto de 1801, el nuevo ataque portugués, donde militares irregulares junto con guaraníes inconformes, los cuales intervinieron en territorios de San Miguel Arcángel, al igual que el resto de las llamadas Misiones Orientales y San Francisco de Borja. Estos militares irregulares, según no formaban parte del ejército portugués, pero respondían por la corona. Al igual que se juntaron con los guaraníes, estos guaraníes inconformes muchas veces eran maltratados por los españoles o usados como fuerza de trabajo. También será fundamental la anexión a Brasil de los territorios de Santa Tecla, la Guardia de San Martín, al igual que el área costera hasta la región de Arroyo Chuy, lo que hoy es la frontera de Uruguay con Brasil. Esta anexión a Brasil será un fuerte golpe a la corona y al virreinato y al Río de la Plata. ¿Por qué? Tanto la corona porque tenía miedo de seguir perdiendo sus territorios ante Portugal y que Inglaterra los viera como una presa fácil, al igual que Brasil, como bien lo conocemos hoy, es un territorio muy vasto, muy extenso, pero Brasil era uno de los territorios más pequeños cuando fue la conquista del Cono Sur. Se empieza a ver la debilidad dentro del ejército español por parte de los criollos rioplatenses, al igual de parte de los ingleses.
Este punto será fundamental sobre todo para el futuro, en 1810. ¿Por qué? Porque se empieza a ver que los españoles ya no tienen el poder tan controlado dentro de sus colonias como al exterior. Ante esto los criollos empezarán a unirse. En un futuro ya podrán pelear por cargos políticos, tanto al igual como cargos militares, a los cuales no podían llegar por no ser peninsulares. Como bien he mencionado, ante esa gran pérdida el virreinato se verá debilitado, sobre todo exhibido ante los ojos de los mismos pobladores, como los mismos ingleses que estaban observando la debilitada España y esta última invasión, aunado a los procesos y anhelos de independizas que corrían de la Nueva España hasta el virreinato del Perú. Esto será fundamental para la población, tanto indígena como criolla, de ver que podían optar por el poder. El menos posibilidad de los indígenas, pero de obtener un reconocimiento por parte de la población criolla. Será hasta 1810 donde se llevan las guerras napoleónicas, al igual que la 10ª guerra anglo-española. Esto también en donde destacó el plan de Maitland. Este plan de Maitland, bueno, su nombre real era el plan para capturar Buenos Aires, Chile y luego emancipar Perú y Quito, el cual fue elaborado por el general escocés Thomas Maitland en el año de 1800. El general Thomas Maitland tuvo gran importancia, no durante la batalla, sino en Inglaterra, en donde los periódicos mostraban su nombre como el próximo conquistador de Buenos Aires, o bien el general que derrotaría al ejército español, pero en sí solamente quedaría en el imaginario de ellos, porque realmente no obtuvo mucho en su batalla. Según su plan era buscar la desembocadura del Río de la Plata, el cual era la capital como también la principal vía de acceso al virreinato, donde tuvo como consecuencia la toma de la capital y la huida del virrey Rafael de Sobremontes. Todo parecía que la victoria para el general Maitland era más, como anteriormente dije, que era el imaginario, pero en su imaginario pensó que él iba a ganar por tomar la capital, pero en ese momento el virrey tomó la opción de irse a la región de Córdoba, la declaró capital, capital temporal del virreinato, el 14 de julio de 1806. Ante los continuos ataques empezaron a adentrarse el virreinato. Esto por la nueva oleada, buscando como fin poder apoderarse del Río de la Plata, aunque en esa ocasión se verán nuevamente derrotados. En esas dos derrotas que tuvo en 1806 y 1807, el general Maitland optará por ya mejor. Pues estas derrotas fueron provocadas por los se verá como un retroceso para él, sobre todo por ver que las derrotas provenían más de los criollos que por los mismos españoles. Ante esto el general Maitland se retira y los criollos empiezan a tomar aún más poder en lo militar. En el punto 4, inicio de la emancipación, la Revolución de Mayo. Por ejemplo, también lo que influyó mucho fueron los constantes cambios políticos tanto en España como en el virreinato y las constantes amenazas del intervencionismo inglés. El 25 de mayo de 1810, la Revolución de Mayo toma la decisión de, destituyen al virrey Hidalgo de Cisneros. Esta Revolución de Mayo, esta fecha es importante para Argentina porque van a empezar a desconocer al virrey, que en ese tiempo era la máxima autoridad para esa población. Sobre todo ante esta decisión tomada, se crea una junta que desconoce, como ya habíamos dicho, que desconoce tanto al virrey como también a la Junta de Sevilla y al igual al Consejo de Regencia de España e India.
Esta revolución de mayo tendrá como consiguiente el fin de un virreinato, una nueva forma de gobierno y una constitución. Previo a la revolución de mayo debemos de mencionar la semana previa a dicha fecha, como fue, como fue el viernes 18 de mayo de 1810, donde el virrey Hidalgo de Cisneros, conocedor de la caída de Sevilla, llevada a cabo por franceses, se negaba a dar información a la población de dicho conato de guerra que se llevaba allá. Sin embargo, la información fue obtenida por parte de los ingleses a principios de enero. Esto fue también lo que enfureció un poco más a los criollos, que les negaran la información de lo que estaba sucediendo en España, la España debilitada por un cierto tiempo, hasta que Fernando VII recupera el poder. Ante esto, los reclamos se fueron juntando en las dos localidades, en la casa de Nicolás Rodríguez Peña, al igual que en la jabonería de Hipólito Vieites. Entre ellos asistirán Juan José Castellini, Manuel Belgrano, José Juan Paso, Antonio Luis Beruti, Eustaquio Díaz Vélez y Feliciano Antonia Chiclana, José de Arraguera y Martín Jacobo Thompson y Juan José Vimonte. Esto ocurrió entre el 18 y 19 de mayo. El 20 de mayo se realizará un cabildo abierto. Sin embargo, se verá suspendido por la Legión Infernal. Esta Legión Infernal eran peninsulares que, fieles a los seguidores, eran seguidores del rey Fernando VII, aunque los también buscaban la destitución del virrey. Se creó una alianza entre criollos y españoles. Esta Legión Infernal, sobre todo, interfirió el 20 de mayo para que el cabildo abierto no llevara sus acciones, su primer día de trabajo, si podemos así, por así mencionarlo. El 21 de mayo, cuando el cabildo iniciaba sus labores, lo cual se verá suspendido por la Legión Infernal, quienes ocupan la Plaza de Victoria. Los principales ejes que buscaban esta unión era buscar legitimidad, un gobierno y oposición al virrey, donde se planteaba la posibilidad de regresar al poder al pueblo ante la pérdida de la autoridad del virrey y como consecuencia el derecho a poder formar un nuevo gobierno. Ante esas medidas, la oposición seguía pensando que era mejor sostener al virrey, al igual que desconocían la autoridad del Consejo de Regencia de España e Indias, donde mencionaban que las decisiones tomadas allá no fueron consultadas a las colonias en América. Ante eso perdían validez para ellos. Como bien recordemos, allá en España tomaban las decisiones fundamentales que se llevarían a cabo acá en el continente americano. Sin embargo, este era un punto de inflexión para los habitantes que vivían acá, porque pensaban que cómo era posible que una persona que no vivía la situación del día al día en una sociedad donde radicaba más el poder peninsular, cómo iba a ser posible que todavía peninsulares que no vivían en esa región tomaran el poder y decisiones sobre ellos. Cornelio Saavedra propuso que el poder quedara en los cabildos hasta que hubiese la integración de una junta de gobierno. Esta decisión también estará de acuerdo con Castellini. Será hasta el 26 de mayo cuando se hará oficial la primera junta, que llevará nombre Junta Provisional Gubernativa de la capital del Río de la Plata. Dicha primera junta tuvo conatos de rebeliones, como fue en Córdoba. Como mencionamos, Córdoba siempre ha sido un punto opositor. ¿Por qué? Porque en un tiempo fue capital provisional ordenada por el virrey. La resistencia llegó hasta el Alto Perú, Montevideo y Paraguay. Estas rebeliones estaban a favor del virrey, sobre todo Córdoba, donde se llegó a hacer, como mencioné, estos previos a lo que ya mencionamos, lo que fue la Revolución de Mayo, ayudó mucho para poder entender cómo era previo a la primera junta de gobierno. Sobre todo se verá un punto de inflexión cuando Fernando VII regresó al trono. Eso aparentaba
ser una gran barrera para la nueva junta. El 11 de diciembre de 1813 se llevó a cabo la firma del Tratado de Valencay, donde Fernando VII regresaba al poder creyendo que todo regresaba a la normalidad. Sin embargo, los griegos tomarían un papel donde, para que Fernando VII creyera que todo estaba bien, fue como se le conoció como Máscara de Fernando VII, en la cual, con tal de ganar tiempo y fuerza, bueno, al interior del territorio, los criollos le seguían la corriente a Fernando VII. El segundo y tercer tributario mantuvo la declaración de independencia. Bueno, en este momento se sostuvo por la primera junta de gobierno, la junta grande, y el primer, segundo y tercer tributario. Esto se mantuvo hasta la declaración de la independencia. Ante esto hubo constantes rebeliones al grado de llegar a ser el servicio militar obligatorio. Ante esta decisión, la población acumulada mandaba a sus esclavos en vez de sus hijos. Aquí opté por esa línea de la lucha de emancipación, más por la importancia que tuvo el papel de la población afroporteña en este conflicto bélico, tanto con ingleses como por la emancipación por parte de contra España. En 1813 se aprueba el plan de levantar el batallón o regimiento de negros esclavos. Se faculta el poder ejecutivo de elevar la fuerza armada. Se ordena el rescate de los esclavos pertenecientes a españoles fugados. Se obliga a los propietarios a entregarse a sus esclavos al servicio de las armas. Y el Estado les compensará económicamente a los afrodescendientes que serán liberados por cierto tiempo. Al inicio se planteó un plan de 5 años y después 2 años después del fin de la contienda. Esto será algo sencillamente, si podemos llamarlo como actualmente se puede considerar como racista. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo que a los esclavos se les consideraba que, a pesar, que sí tenían derecho a la libertad, pero que tanto tiempo siendo esclavos no sabrían cómo ser libres, no sabrían cómo llevar su libertad. Entonces, por ende, se les consideraba como personas, pero no personas no libres, porque no sabrían cómo ejercer su papel de libertad. Ante esto fracasa el intento de sistematizar los registros en un libro de esclavos rescatados y el monto de adeudos a ambos afectados. Este libro nunca se llevó a cabo, aunque tenía la idea, ¿no? Hay una autora argentina, Magdalena Candioti, que habla sobre el papel de la población negra, pero ella hace fundamental hincapié, sobre todo que hasta 1970 se empezó a estudiar bien lo que se conoce como la emancipación de la República de Argentina. ¿Por qué? Porque ella considera que la historia fue escrita por los mismos criollos, pero no sabemos cómo fue la historia bien de los indios, y por ende opté más por irme por esta línea de investigación que fueron los afroporteños, porque tuve acceso a más documentos sobre esta información. De 1815 a 1820 aumentan las políticas de reclutamiento. Carlos María de Alvear decreta la leva entre esclavos entre 16 y 30 años pertenecientes a españoles. Como bien sabemos, el chiste era de evitar los españoles, porque antes de esta fecha todavía no nos expulsaban del país. Por ende, buscaban quitarle sus esclavos tanto a los peninsulares como a extranjeros. Se creó una comisión de ciudadanos para examinar a los esclavos. Esto fue porque muchos españoles o muchos criollos querían deshacerse de sus esclavos, que optaban por vendérselos al gobierno, pero el gobierno contrataría a médicos, contrataría a evaluadores para poder ponerles un precio a estos esclavos y no pagar más por un esclavo que fuese rebelde, que fuese flojo, que estuviese enfermo. El 11 de septiembre y diciembre de 1816, Juan Martín de Pueyrredón da la orden de mejorar los números de las defensas y aumenta el ejército de reserva. Ante esto lo aumentaría porque hubo constantes conatos de guerra contra los ingleses, sobre todo por los esclavos que se vean afectados. ¿Por qué? Porque se encontraban en la primera línea de batalla.
Esto, eso también porque los indios, bueno, el papel de los indios fue no fue tan bélico como fue el de los afroporteños. ¿Por qué? Porque los criollos tenían ese papel de sentimentalismo o como tener tacto con esa población que se vio afectada, que se vio robada por más de 500 años y pensó que ellos eran los verdaderos dueños de la tierra. Y por eso les dio preferencias a los indios que a los afroporteños, quienes provenían del África, y sobre todo su entrada no fue bien vista por los propios, no, anteriormente durante el proceso colonial no fue muy bien vista por los mismos indígenas. Ante esto, porque muchos dueños de esclavos estaban mandando a sus esclavos a lo que era Perú, a lo que era el virreinato de la Nueva Granada o a Brasil, porque en Brasil todavía la esclavitud fue bien vista todavía hasta el siglo XIX. Se prohíbe la entrada, se establece un listado donde se mencionan las aptitudes de cada esclavo para fin de evitar devoluciones. Esto fue como también empezar a clasificar a los esclavos si eran buenos para seguir órdenes o no. Ya como último punto, la Declaración de Independencia. La Declaración de Independencia se llevó a cabo en el Congreso de Tucumán el 9 de julio de 1816, donde se daba oficialmente la ruptura de la dependencia con la monarquía española por parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Este fue su primer nombre que obtuvo, creo que aún sigue manteniendo en la Constitución, al igual como República Democrática de la Argentina. El mismo Congreso desistía sobre la dominación e intervencionismo extranjera. Aquí ya ponían un pie muy, muy claro sobre que ellos rechazaban contundentemente las intervenciones extranjeras. Y dicta el acta de independencia, los siguientes debates girarán en los ejes que dirigen a una nación, como es una constitución, una forma de gobierno y conformación de Estado. Como hoy podemos ver, Argentina se conforma por una capital, que es Buenos Aires, y algunas 23 provincias. Los principales reconocedores de esta naciente nación fueron Estados Unidos el 4 de mayo de 1822, Reino Unido el 3 de diciembre de 1824 y Francia el 16 de diciembre de 1857. Y al final España el 9 de julio de 1859. Debemos recordar que España todavía tenía el breve sueño de poder recuperar sus colonias, y por ende fue el tardío reconocimiento de las nuevas nacientes naciones. Pero Estados Unidos, sobre todo, por ser un país aún era un país naciente, no tenía ni 40 años de ser un país, pero bien debemos recordar su papel que tenía y que tendrá sobre todo en Latinoamérica a partir del siglo XX y XXI. Y el reconocimiento de Reino Unido y de Francia, que también influirán mucho en este contexto. Ya como un breve resumen, podemos ver la importancia que tuvo en este proceso histórico, en el cual no incursioné mucho en eso de la emancipación. ¿Por qué? Porque era como olvidar el previo a esto. Al igual que en esta exposición que se pondrá en el grupo de la materia de formación de América Latina, al igual pondré mi exposición para que se pueda entender un poco más de lo que dije y así tengan un contexto más sobre qué pasó en Sudamérica y por qué el influyente papel que tuvieron tanto criollos como afroporteños. También tengo mucho interés en esto de que es necesario saber las cosas previas o acciones previas para poder entender el contexto histórico que se llevó a cabo tanto en la primera Junta de Mayo como al igual que en las invasiones y pérdidas de territorio, y cómo influyó mucho en que la parte de Suramérica se independizara. Ante esto culmino con mi exposición. Espero sea de su agrado y se entienda un poco más. Muchas gracias.